Lo decía al inicio del programa, Estados Unidos junto con Reino Unido anunciaron que ya no van a importar petróleo desde Rusia ni gas. Y para hablar de este y otros temas vinculados, por supuesto, al impacto que esto puede tener en México, me da gusto saludar a David Shields, experto en energía. David, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. David, primero saber qué tan fuerte será el efecto de este anuncio que hizo ayer Estados Unidos, sobre todo porque muchas empresas, Shell, Exxon, etcétera, British Petroleum, ya habían dejado de comprar el petróleo ruso ante el miedo de que las sanciones financieras que está imponiendo Occidente, pues las pudieran dejar atravesadas. Entonces, aunque lo estaban vendiendo con descuento, ya no compraban necesariamente el petróleo ruso. Pero, ¿qué significa, digamos, el anuncio que toma, la decisión que toma ayer el gobierno de Joe Biden? Yo creo que el anuncio en sí no es, el anuncio en sí es muy importante, pero Estados Unidos no es un gran consumidor de crudo ruso, tampoco el Reino Unido, pero es una señal más dentro de las sanciones muy fuertes que se han decretado en contra de Rusia, ¿no? Hay definitivamente ya una guerra económica mundial contra Rusia y está creciendo en intensidad, pues hora tras hora vemos cada vez más empresas occidentales cerrando sus actividades en Rusia. Por ejemplo, McDonald's ayer cerró 850 restaurantes en Rusia. Y en el caso del petróleo, pues lo que estamos viendo no es tan importante que pues que Estados Unidos cierre su país al petróleo ruso. Lo que sí está impactando muchísimo es que las refinerías, las compañías navieras, las compañías aseguradoras ya no quieren tener nada que ver con el crudo ruso. O sea, Rusia ya está teniendo grandes problemas para exportar sus energéticos. Y es una señal más, lo que dijo Biden y lo que dijo el Reino Unido, de que ellos como países pues no van a importar crudo ruso. Que además, pues todo el mantenimiento que requiere la infraestructura para extraer y refinar petróleo es un problema también para Rusia porque pues ya no puede comprar insumos, ¿no? De afuera y eso pues le va a complicar mucho la vida a la industria como tal. Eso sí, efectivamente es otro factor, pero pues realmente la idea es un estrangulamiento de su economía, ¿no? Que tampoco pueda exportar fácilmente otros metales como son níquel, aluminio, níquel, paladio y obviamente pues cereales como trigo y maíz. Uh, Realmente el estrangulamiento ya existe. Claro. Ahora, ¿cómo entender a México? Y es que si nos remontamos, por ejemplo, al verano de 2008, cuando la mezcla mexicana de exportación pues estaba en niveles todavía más altos que los $119 de ayer, pero en ese entonces, cómo se computa para México? Por un lado, exportamos petróleo más caro, pero por otro importamos gasolinas, 60% de ellas actualmente más caras. ¿Cuál es el balance y eso qué ocurre con los energéticos en México? El balance probablemente es ligeramente desfavorable, o sea, pues entra mucho más dinero por la exportación de crudo, pero estamos exportando volúmenes menores que hace un par de años. Importamos gasolina muy cara, y bueno, el problema para las finanzas públicas es que subsidiamos muy fuertemente el precio al consumidor de las gasolinas. Estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, que el precio de la gasolina se ha disparado a $4 por galón. Aquí en México, a diferencia de otros países en general, pues no se ha disparado el precio, no ha habido un gasolinazo, y eso porque el gobierno está subsidiando de manera muy fuerte la gasolina. Eso definitivamente creará un hueco en las finanzas públicas, impactará el presupuesto. Entonces, lo que falta ver es hasta cuándo durará esta situación de guerra en el mundo, de guerra económica,
y por otro lado, pues ver hasta qué punto pueden aguantar las finanzas públicas sin que haya un gasolinazo, sin que haya un incremento de digamos 2, 3, 4 pesos en el precio de la gasolina. ¿Puede influir positivamente en este aspecto la compra de Deer Park? Digo, evidentemente cuando la hicieron, pues no se sabía que esto iba a ocurrir, es decir, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero ¿influye de alguna suerte o Deer Park no está digamos, en situación de hacer la diferencia? ¿Cómo lo observas? Yo creo que Deer Park tiene una forma de operar que es bastante estable. Yo creo que procesa algo de crudo mexicano y que ese volumen posiblemente continúe. El problema con Deer Park, yo creo, es que las refinerías generalmente generan pérdidas cuando el crudo está en precios muy altos. El precio bajo es lo que genera utilidades en las refinerías que tienen que comprar crudo en precios muy altos. O sea, finalmente toda operación con el crudo mexicano, ya sea compra o venta, se hace a precios internacionales. O sea, si las refinerías de México generan pérdidas generalmente, pues más van a generar pérdidas en la situación actual. Por supuesto. Pues David, te agradezco mucho la entrevista y por supuesto seguimos muy atentos a tu análisis y sobre todo buscándote porque pues esto todavía estamos en etapas tempranas de entender qué tan extenso, como ya decía, sería el conflicto y sobre todo eso qué impacta en la industria petrolera a escala global y por supuesto lo que más nos importa que es el caso de México. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Buenos días. Buenos días, ahí escuchamos a David Shields, experto en energía.